¿Y si nuestra verdadera historia estuviera escrita en las estrellas? Más allá del tiempo y del espacio conocido, hay secretos que apuntan hacia un origen olvidado. Uno que no pertenece a este mundo. ¿Cómo regresar a él? ¿Qué nos impide volver? La respuesta podría estar escondida en una antigua sabiduría que nos habla de linajes divinos, pactos olvidados y una guerra silenciosa entre el espíritu y la materia. Entre los ecos de esa memoria perdida surge una clave poderosa, el pacto de sangre. Este pacto, según los antiguos relatos, fue el vínculo sagrado que unió a una raza ancestral con una misión espiritual. Aquellos seres, descendientes de una civilización de origen estelar, mezclaron su linaje con pueblos que también portaban una herencia divina. De esta fusión, surgieron las primeras dinastías de reyes guerreros, hombres que no solo gobernaban con poder, sino que también portaban una misión trascendental. Ellos afirmaban ser hijos de los dioses, y su tarea no era otra que proteger la pureza de su herencia, no como un gesto de arrogancia, sino como un compromiso con algo superior, preservar el vínculo con lo sagrado, con lo eterno. Esta aristocracia de sangre y espíritu se mantuvo firme durante milenios, hasta que algo cambió. Una estrategia silenciosa, tejida desde culturas foráneas, comenzó a infiltrarse. Confundieron sus mentes, nublaron su discernimiento, y el pacto fue roto. No fue una traición común, fue una desconexión profunda con su origen, una pérdida de sentido que abrió la puerta a un dolor mayor. Pero este pacto no se limitaba solo a la sangre. Contenía una promesa sagrada, la transmisión de una sabiduría tan elevada que permitía al espíritu trascender los límites de la materia y regresar al origen, más allá de las estrellas. Aquellos que respetaban el pacto podían alcanzar un conocimiento que transformaba al hombre en piedra viva, firme, sabio y eterno. Sin embargo, el olvido o la traición de esa misión no implicaba un castigo divino. No se trataba de castigo, sino de consecuencia. La pérdida no era de esta vida, sino de la eternidad. Una caída espiritual irreversible, mucho más dolorosa que cualquier sufrimiento físico. Los llamados dioses liberadores, según estas tradiciones, no actuaban como jueces, no castigaban, ni premiaban, solo observaban el fuego del espíritu. Aquello que en cada ser humano aspiraba a liberarse de la prisión de la materia. Quienes se aferraban a la ilusión del mundo material, al sufrimiento, al ciclo de la vida y la muerte, al deseo de permanencia en este plano, no eran castigados, pero sí, olvidados por la eternidad. ¿Por qué los dioses liberadores parecen tan implacablemente indiferentes? No castigan, no premian, solo observan. Pero su indiferencia no es cruel, es un espejo. Si el espíritu traiciona su origen, simplemente deja de contar. Y sin embargo, a quienes mantenían viva la llama del pacto, les era entregada una prueba irrefutable. Una señal directa, tangible, que confirmaba que el conocimiento superior no era un mito ni una promesa vacía. Las antiguas construcciones megalíticas, imposibles aún para la ciencia moderna, eran una de esas señales. Pero había algo más. El verdadero regalo fue la sabiduría práctica que elevó a ciertos pueblos por encima de todos los demás. Se trataba del conocimiento de la agricultura y la domesticación animal, herramientas esenciales para establecerse y cumplir la misión. No importaba si aquellos pueblos habían sido antes cazadores, saqueadores o simples recolectores. Tras la partida de los atlantes blancos, estos pueblos recibieron un legado concreto para sostenerse en la tierra. Una de esas reliquias sagradas era un arado de piedra, entregado para marcar el inicio de asentamientos agrícolas y urbanos. Este instrumento, diseñado por los atlantes, no debía perderse jamás. No era solo un objeto, era un símbolo del compromiso, una llave para activar la misión espiritual en la tierra. Pero esta prueba no era la sabiduría en sí, era solo el umbral. La respuesta era individual. Cada espíritu podía iniciar el viaje de regreso en cualquier lugar, en cualquier momento, si su voluntad y orientación estaban alineadas con el origen. Era una batalla íntima, un combate silencioso contra las potencias de la materia. Si lograba superar esa lucha, el espíritu era elevado y reconocido. Ahora bien, también existía una dimensión colectiva,
Una sabiduría mayor que permitiría la partida conjunta de los guerreros sabios hacia Tagar, y desde allí, al origen. Esta sabiduría no podía ser alcanzada hasta que la guerra esencial regresara a la Tierra. Entonces, y solo entonces, los dioses liberadores volverían a manifestarse. Ese momento marcaría el inicio de la batalla final. Una confrontación definitiva contra las potencias de la materia. Hasta entonces, los guerreros sabios debían prepararse, mantener el pacto y cumplir la misión. Y cuando el llamado llegara, su respuesta debía ser unánime, clara, poderosa. La verdadera sabiduría se revelaría entonces en un instante reconocido por todos al mismo tiempo. Una señal interior, una certeza que brotaría desde la sangre pura. También podía manifestarse a través de un objeto sagrado, la piedra de Venus. Cada uno de los reyes guerreros descendientes de los atlantes recibía esta gema, parecida a una esmeralda del tamaño del puño de un niño. No era tallada, solo pulida, y presentaba una suave concavidad donde se grababa un símbolo, el signo del origen. Según los relatos más antiguos, antes de que el espíritu cayera en la materia, en la tierra existía un ser, el animal hombre, hijo del Dios creador de todas las formas. Este ser tenía alma, pero no tenía espíritu. Poseía la capacidad de volverse inmortal, pero carecía de aquello que conectaba con lo eterno. Y aquí aparece un símbolo clave, la serpiente. Para el animal hombre, la serpiente representaba el conocimiento supremo, el saber de la creación, pero todo cambió con la caída del espíritu. El espíritu eterno fue absorbido dentro del animal hombre y quedó atrapado en la prisión de la materia. Desde entonces comenzó una necesidad urgente, la liberación del espíritu. ¿Cómo escapar de la prisión de la carne y volver a ser lo que realmente somos? ¿Y si la sabiduría estuviera oculta en la serpiente? Los dioses liberadores, en apariencia tan severos como el propio Dios creador que atrapó al espíritu en la materia, no actuaban con crueldad. Simplemente seleccionaban, no por favoritismo, sino por una fuerza interna, la voluntad de regresar al origen y la orientación espiritual hacia él. A esos espíritus que anhelaban volver, los dioses les lanzaban una advertencia y una promesa. Has perdido el origen, eres prisionero de la serpiente. Con el signo del origen, comprende a la serpiente y serás libre. Esta era la clave de toda la sabiduría, comprender a la serpiente con el signo del origen. Por eso, el legado que los atlantes blancos dejaron era tan valioso: la sangre pura, la sangre de los dioses y la piedra de Venus. No se trataba de símbolos superficiales, eran vehículos espirituales. La piedra de Venus, con su ligera concavidad, mostraba solo a ciertos ojos el signo del origen, pero ese signo no estaba grabado, solo podía ser visto. ¿Quién podía verlo? Solo aquel que portara en su sangre el símbolo del origen. La piedra, entonces, no era más que un espejo, un reflejo del símbolo oculto en la sangre pura. Si el pacto de sangre era traicionado, si la sangre se volvía impura, el símbolo del origen se debilitaba y el signo desaparecía de la piedra. Por el contrario, si se mantenía la pureza de sangre, la piedra de Venus se convertía en un espejo sagrado. Quien viera sobre ella el signo del origen era iniciado en el misterio de la sangre pura y se convertía en un verdadero guerrero sabio. Los atlantes blancos afirmaban que todo su avance por el continente estaba guiado por un gran jefe espiritual, al que llamaban Nabután. Solo ellos podían verlo. Lo veneraban como al más sabio de su raza. Fue él, según contaban, quien reveló por primera vez el signo del origen a los suyos. Pero esta revelación era profundamente personal. No se podía enseñar, no podía transmitirse. El signo del origen era incomunicable. Ni siquiera entre los propios atlantes blancos todos lo alcanzaban. Solo algunos individuos, de forma aislada, lograban conectar con el símbolo. La razón era poderosa.
No hay forma de que lo increado se refleje fácilmente en lo creado. La materia, por su naturaleza, es impotente para mostrar lo eterno. Para resolver esta dificultad, las piedras de Venus fueron modificadas por los dioses liberadores. Alteraron su estructura para convertirlas en receptáculos espirituales. Fue un intento de acercar lo increado a los descendientes de los dioses, de entregarles una sabiduría aún más alta que la conocida, la sabiduría de la sangre. Se cuenta que Nabután, en su desesperado intento por lograrlo, descendió al infierno mismo. Allí combatió contra las potencias de la materia, pero no logró obligarlas a reflejar el signo del origen de manera universal. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Fue Freya, su esposa divina, quien, según los relatos, encontró la solución. Ella descubrió que todos los movimientos esenciales de la danza provenían del mundo de las aves. Eran arquetipos alados. El lenguaje de Freya no imitaba sonidos, sino formas, gestos exactos del vuelo y el andar de ciertas aves. Las más importantes eran las aves zancudas, como la garza o la grulla, y también las aves gallináceas, la perdiz, el pavo, el faisán. Este descubrimiento le permitió a Nabután dar un paso más profundo, comprender el signo del origen a través de la lengua de los pájaros. Pero atención, no se trataba de una lengua hablada. Era un alfabeto de movimientos, compuesto por 16 signos llamados brunas o varunas, 13 principales más 3 complementarios. Gracias a este conocimiento revelado por Freya y Nabután, los atlantes blancos se convirtieron en aruspices, una palabra que significaba capaces de leer el vuelo de las aves. La lengua de los pájaros, para ellos, no era una superstición, era una victoria espiritual sobre la materia. Pero sabían que esta lengua, tan sutil y elevada, no sería eterna. Los atlantes blancos previeron que algún día, el pacto cultural de los atlantes morenos triunfaría, y la lengua sagrada sería olvidada. Por eso confiaron su esperanza final a un objeto, la piedra de Venus. Basaron el éxito de toda su misión en ella, y al despedirse de los antepasados del Dr. Signagel, les dieron instrucciones claras para asegurar la continuidad. Respetar el pacto de sangre, sin excepción. Esto implicaba mantener una aristocracia basada no en el poder material, sino en la pureza de sangre, una herencia directa de los atlantes blancos. A partir de ella, se seleccionaron reyes y guerreras sabias, guardianas del arado de piedra y de la Venus. Cada pueblo era dividido, originalmente, en 3 grupos exogámicos, cada uno con derecho a usar los instrumentos líticos. A cambio, aportaban una guerrera sabia para su custodia. Estas 3 mujeres, las Bras, guardaban los instrumentos en grutas secretas y los trasladaban juntas cuando era necesario. Aunque la división tripartita fue desapareciendo con los siglos, la tradición de las 3 guardianas perduró. Y los reyes, junto a los nobles de la sangre pura, eran iniciados a los 16 años, se les llevaba ante la piedra de Venus. Si lograban ver sobre ella el signo del origen, adquirían en ese instante la sabiduría suficiente para liberar su espíritu y retornar al origen. Pero si eran reyes o héroes, y decidían postergar su libertad por el bien de su raza, entonces debían cumplir 2 pasos más: comprender a la serpiente con el signo del origen y comunicar esa sabiduría a otros iniciados. Vigilar la piedra de Venus sin cesar, hasta que un día apareciera sobre ella una señal única. La señal lidia de Tagar, imagen que mostraría el camino a la ciudad de los dioses liberadores. De esta vigilia nacería una institución secreta entre los íberos, los novios o brialas, un cuerpo de iniciados cuya misión era custodiar la piedra de Venus y proteger la manifestación del símbolo del origen. No pasó mucho tiempo antes de que los pueblos ignorantes confundieran a estos iniciados. Como representaban a la serpiente, símbolo abstracto del conocimiento, algunos la dibujaban como un reptil, otros como una espiral. Pero para el común, esto bastó para acusarlos de ser adoradores de ofidios. Pronto, la serpiente fue asociada con todo lo oscuro, la noche, la luna, los demonios, lo subterráneo, lo oculto. Una campaña de vulgarización maliciosa y deliberada. Así,
aquellos guerreros sabios, iniciados en el misterio de la sangre pura, fueron acusados falsamente de practicar magia negra. Una amarga paradoja: quienes habían trascendido lo humano por comprender a la serpiente, fueron llamados inhumanos. Más allá de las piedras, de la sangre y de los pactos, lo que quedó fue una tensión persistente entre dos naturalezas que habitan en el mismo ser, la del espíritu que presiente su procedencia ignota y la del cuerpo que lo retiene como rehén en la arquitectura densa del mundo. Esta tensión no se resuelve con fórmulas ni con herencias. No basta con recordar símbolos ni reconstruir linajes. Lo que se hereda, si algo puede ser heredado, es una inquietud intacta, una pregunta que arde aún cuando ya no hay respuesta visible en el horizonte. La verdadera fractura de esta humanidad no es histórica ni cultural, sino ontológica. Lo que los antiguos sabios y guerreros atlantes buscaban no era el dominio de la tierra, sino la restauración de un orden anterior al tiempo. Y sin embargo, esa restauración no es un regreso al pasado, sino una ruptura del presente. El origen no está detrás, sino más allá. Por eso el signo nunca fue una escritura ni una palabra fija, sino un reflejo, lo inasible que se deja ver solo por instantes, y solo a quien ha vaciado sus ojos de todo deseo de posesión. En el fondo, no había un dogma que custodiar, sino una atmósfera espiritual que preservar. Los pueblos que acogieron esta herencia no estaban fundando religiones, sino activando condiciones interiores para el reconocimiento de lo real. La piedra, la danza, las aves, eran apenas instrumentos de esa disponibilidad radical. No buscaban convencer, sino provocar el despertar de lo que ya estaba latente. Pero el olvido no fue un accidente, fue un diseño. Hubo una ingeniería del entorpecimiento, una voluntad concertada para cerrar los pasajes entre el mundo visible y lo otro. Se sustituyó la visión por la doctrina, la experiencia por la obediencia, el vuelo por la repetición. Y aún así, algo sobrevivió. No en los museos, no en los templos, sino en los márgenes, en el arte que nadie entiende, en los gestos que nadie copia, en los silencios que nadie traduce. Hoy, más que nunca, el signo del origen no está perdido, está escondido de los ojos que lo buscarían con fines utilitarios. Se protege, paradójicamente, por su inutilidad para el sistema. No sirve para conquistar, ni para exhibir. Solo sirve para ser visto, y al verlo, ser transformado. Así pues, no hay línea recta hacia el origen. No se llega por la acumulación de méritos ni por la genealogía pura. Se llega, quizás, por una especie de fragilidad elegida, por una exposición voluntaria al misterio que incomoda. El espíritu no regresa por conquista, sino por renuncia. Y lo que se renuncia no es la materia, sino la identificación con lo que en nosotros no quiere recordar. Que aún existan relatos como este, oscuros, torcidos, indecibles, no es señal de derrota. Es señal de que la guerra esencial sigue en curso, aunque sus armas no hagan ruido y sus héroes no tengan nombre. La piedra puede estar enterrada, la lengua olvidada, los signos borrados. Pero mientras exista una sola conciencia que se atreva a mirar sin saber qué busca, el origen sigue brillando, aunque sea en negativo, como una ausencia que ilumina desde dentro.